Exacto. muchachos, a ver si vemos un poquito de la cocina y nos cuentan, compartimos, Rosendo, la estrategia del Galicia. Bueno, esto es un poco una guía que armamos con Juan como para ir contándoles algunas cosas. No obstante, después dejaremos también un espacio abierto para preguntas, pero era más que nada contarles qué veníamos haciendo, cómo nos toma esta situación de pandemia, este contexto, y como decía Héctor también, ¿no? En función de esta transformación que nosotros ya veníamos viviendo y vivenciando en el banco, quizás nos permitió acelerar muchos de los procesos que después continuaron. Presento por mi parte, después se presentará Juan. Bueno, soy licenciado en Administración, Rosendo Queijeiro es mi nombre. Como les comentaba antes, soy Team Leader de Análisis y Estrategias de Recupero, y hace 14 años que estoy en el banco. Ahí, Juan, si querés te presento yo. No, yo me presento. Bueno, yo soy contador, hace 13 años que estoy en el banco, tengo a cargo recupero minorista dentro del banco, y tengo 35 años. Comencé en el banco como cobrador telefónico, con lo cual conozco el corazón de la gestión. Estuve allí y bueno, y ahora estoy liderando el equipo hace un año, y anteriormente también lideré el equipo de análisis y estrategias cuando se formó en su comienzo. Bien. Avanzamos un poquito y les cuento cómo es la estructura de recupero en Banco Galicia, ¿sí? El área de recupero, la gerencia de recupero, pertenece a lo que es el área de riesgos en el banco, ¿sí? Y estamos organizados de la siguiente manera. Está el gerente de recupero, que recién les hablaba, Héctor. Después tenemos dos sectores de staff. Uno es el que yo lidero, análisis y estrategias. Hay otro sector de staff, tiene la administración de cartera, políticas y contratos. Y después ya están los sectores de gestión de cada una de las carteras, ¿sí? Algunos divididos por banca, lo que es minorista, que lo tenemos acá Juan, la parte de recupero mayorista, y después avanzando en otros estadios de mora, lo que es recupero extrajudicial, y la última instancia de judicial, casos especiales, y como último paso de este proceso, la eventual venta de cartera, ¿sí? Con este tipo de estructura que ya venimos trabajando desde hace un tiempo, nosotros nos sentimos más cómodos, es una organización más horizontal. Esto permite conjugar las unidades funcionales con algunas funciones más de staff, ¿sí? Que nos permite también tener perfiles en cada uno de estos sectores. Los sectores staff abarcamos más proyectos cross, como les comentaba antes, en el punta a punta de recupero, y esto también está inmerso dentro de una migración del banco a lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? La metodología Agile. Si bien nosotros no estamos todavía organizados full Agile, vamos incorporando de a poco distintas rutinas, distintas metodologías para continuar con esta forma ágil de trabajar que nos permite adecuarnos rápidamente a los cambios. Bien. Ya entrando un poco en lo que es la estrategia, puntualmente es lo que más me toca a mí de cerca, liderar. Nosotros tenemos una estrategia integral, ¿sí? Que ve el punta a punta del recupero, desde el comienzo, cuando estamos hablando de la premora, antes de que los clientes ingresen a mora, previo a sus vencimientos, donde tenemos algunas acciones particulares, hasta, a medida que van avanzando los buckets de mora, hasta que llegamos a la última instancia de una eventual venta. Lo que podemos ver acá básicamente es que hoy nuestra estrategia de recupero está basada en modelos de Machine Learning para cada uno de esos tramos. Hoy contamos con 8 modelos, a los cuales se están agregando algunos puntualmente que tienen que ver con este escenario COVID, ¿sí? Un score COVID, entendiendo cuáles son los players más afectados en función de sus actividades, en función también de sus movimientos y flujos de caja. Pero cada uno de estos scores nos permite entender mejor al cliente y sobre todo tenerlo evaluado en cada una de las etapas del proceso de recupero, ¿sí? Avanzando un poquito más, estos modelos que nosotros definimos con estos distintos scores nos permiten clusterizar la cartera, ¿sí? Básicamente nosotros usamos algún tipo de matriz, como pueden ver esta resumida, donde tenemos por un lado el score del cliente, donde tenemos scores comportamentales, scores de distintos tramos de mora, como les mencionaba antes,
¿sí? Y otra variable fundamental tiene que ver con el nivel de endeudamiento de esos clientes, ¿sí? Esto es así que podemos llegar a clasificar a estos clientes en unos riesgos más bajos, o tienen baja deuda y buenos scores, y riesgos más altos cuando ya los scores son más complicados y los niveles de endeudamiento son más elevados. Y esto nos da también en el medio una franja de riesgo al que nosotros llamamos justamente riesgo medio, donde podamos encontrar ese punto de equilibrio entre estos dos riesgos. Nosotros utilizamos básicamente estos clústeres para, a partir de aquí, definir la intensidad de contacto, ¿sí? Cómo vamos a contactar a los clientes, cuánto y por qué canales. Entender a partir de la clusterización, de algunas variables como pueden ser la actividad del cliente, su grado de digitalización, el apalancamiento que tiene, el nivel de endeudamiento en función de sus ingresos, si cobra haberes a través del banco o no, y un set de variables complejo que vamos viendo, entender estrategias diferenciadoras para cada uno de estos clientes. Entendemos que hoy, más que nunca, las estrategias tienen que apuntar a las necesidades particulares de cada uno de los clientes, ofreciéndole alternativas más flexibles para regularizar su situación de mora, ¿sí? En este sentido también trabajamos mucho en relación con el negocio, donde ellos nos definen matrices de valor de los clientes. Eso nos lleva a nosotros contactarlos antes, contactarlos después, darle mayor tiempo para el self-cure, poder esperar a un primer contacto con el oficial comercial, con el que tiene mayor trato y que lo conoce. Entonces, entendiendo a los clientes nos permite trazar estrategias diferenciadoras para llegar a cada uno de ellos de la mejor manera posible. Dentro de esta estrategia que nosotros venimos manejándonos, irrumpe el contexto de coronavirus, ¿no? Y nos viene a traer también un cambio de paradigma en el que nosotros ya veníamos trabajando, que es esta migración del enfoque de recupero basado en lo que sería el recupero de la deuda, el recupero financiero, a entender el recupero desde la vida total del cliente, este concepto de lifetime value, donde entendemos que el desafío post-pandemia vuelve a ser un poco de maximizar el valor de la vida del cliente. Esto que decía recién Héctor y comentaba Raúl también, bueno, el post-COVID, ¿qué sería? Y tiene que ver con esto, ¿no? De una vez pasada la coyuntura y pasadas las urgencias, entender la maximización de la vida del cliente y poder trazar relaciones a largo plazo con ellos. Entonces, por un lado tenemos el trade-off entre la maximización del recupero y la retención del cliente, donde desarrollamos algunas acciones específicas, como les comentaba antes, en algunas instancias de premora, anterior a los vencimientos, llegando a los clientes a través de su clusterización con sus características particulares, y después acciones para cada uno de los tramos de mora, enfocados en siempre ayudar al cliente, asesorarlo, y fundamentalmente en este caso, en el caso de entorno de coronavirus, donde teníamos normativas que constantemente nos iban cambiando el escenario, también el rol un poco de recupero, y Juan va a profundizar en ese punto seguramente, tiene que ver con el asesoramiento a los clientes de estas opciones que se estaban dando, de estiramiento de plazos, de refinanciaciones, de postergación de vencimientos, y cómo eso terminaba impactando en su comportamiento. Como les comentaba antes, un poco esto se resume en este cambio de paradigma, en establecer relaciones de largo plazo con los clientes, maximizando el valor durante toda la vida y su relación con el banco. Ahí le cedo un poco la palabra a Juan, así ya nos habla bien de lo que es el entendimiento del cliente y cómo gestionamos a partir de conocer a través de los datos a los clientes. Gracias, Rosen. Bueno, un poco lo que venía conversando Rosen es, para nosotros es fundamental el entendimiento de nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué queremos entender al cliente? Primero, para gestionarlo por el canal apropiado, que puede ser un canal digital o puede ser un canal tradicional. Y de esa manera aproximarnos a nuestros clientes para poder tener una comunicación con ellos por el canal preferido por el cliente. También es importante en el recupero la intensidad óptima. No tiene ningún sentido que nosotros estemos llamando constantemente a un cliente si en realidad se loguea en nuestra app o en online banking
3 a 5 veces por mes. Con lo cual, entender eso es fundamental para optimizar esa intensidad y a su vez eficientizar los recursos, ¿no? Y también mejorar la oferta de productos. La realidad, sobre todo en este contexto, no es lo mismo la oferta que tengamos para darle a un cliente que cerró su negocio y que no lo puede abrir, a un cliente que quizás está en relación de dependencia y sigue cobrando sus haberes. Seguramente aquel que cerró su negocio necesita algún periodo de gracia, y el que sigue cobrando haberes quizás tenga algún problema coyuntural, pero podamos acompañarlo desde otra manera, quizás con un plazo mayor, con lo cual es importante entender previamente para ajustar la oferta a cada clúster o nicho de clientes. Si querés pasar, Rosen, esto. A partir del entendimiento de los clientes es cuando llegamos a comprender la situación, ¿no? Y para comprender la situación del cliente definimos los perfiles, ¿sí? Que el perfil lo construimos a partir del comportamiento que tenga el cliente, su comportamiento de pago, y también por las interacciones que tengamos por los diferentes canales con estos clientes. Y siempre lo importante cuando abordamos a un cliente es indagar qué problema tiene. Si se trata de un problema económico, que sería un problema más bien estructural, o un problema financiero. Nosotros en este contexto, para nosotros era muy importante esto, porque había clientes que quizás ya venían con problemas previamente al COVID, previamente a la cuarentena, ¿sí? Entonces ya era un problema más estructural, y quizás hay clientes que tienen un problema de coyuntura financiero que tiene que ver directamente con la pandemia y la cuarentena. Con lo cual, digamos, nosotros habitualmente, esto ya lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, resumimos 4 tipos de clientes morosos dentro de una matriz que en un eje está la voluntad de pago, si tiene menos o más voluntad de pago, y si el cliente tiene capacidad o no de pago, ¿sí? Y a partir de esta matriz nosotros definimos aquellos clientes distraídos que quizás tienen capacidad de pago y voluntad de pago, simplemente no son ordenados con sus cuentas. Sobre este nicho de clientes es muy importante la gestión de aviso por premora, para evitar que sigan ingresando en mora y poder educarlos financieramente. Morosos amateur, cuando son clientes que en realidad tienen voluntad de pago, pero llegan a un nivel de endeudamiento que no pueden manejar. Para ellos es donde necesitamos dirigir ofertas que puedan sacarlos de ese problema, pero a la vez un buen asesoramiento financiero de cara al futuro, ¿no? Para que no vuelvan a reincidir. Después también están los clientes insolventes, que es muy importante detectarlos rápidamente para que esta situación no siga trasladándose de bucket en bucket, ¿no? O sea, entender rápidamente si un cliente no solo no tiene capacidad de pago, sino que tampoco tiene voluntad de pago para tomar otro tipo de acciones. Y después está el moroso profesional. Nosotros al moroso profesional es aquel cliente que tiene capacidad de pago, pero por algún motivo no está priorizando el pago, en este caso de los servicios del banco. Entonces tenemos que entender, seguramente con una gestión de algún operador con un skill diferente, entender cuál es el punto para poder negociar con ese cliente y de alguna manera traerlo a que priorice la deuda con el banco y no otros compromisos. Si querés pasar, Rosen. Y Rosen venía comentando que en el banco ya venimos en un proceso de transformación digital hace tiempo y que lógicamente con esta pandemia todos los procesos se aceleraron, ¿no? Un poco los ejes de esta transformación es la alineación de la empresa. Hoy en el banco está conformado por tribus y dentro de cada tribus por squad, que empiezan a tener OKRs e incentivos compartidos entre sectores. Y para comentarles un poco respecto a nuestra gestión, a partir del mes que viene la red de sucursales del banco se incorpora a la gestión de recupero, se incorpora al proceso, en el primer bucket de mora.
todas las rentas prioritarias del banco van a tener una primera gestión de su oficial dentro de la sucursal, y vamos a tener OKRs compartidos de tasa de recupero en el primer bucket, tanto la red de sucursales como los segmentos y como nosotros, lógicamente. Después, la estructura organizacional, que era un poco lo que les comentaba, ¿no? Esta estructura más horizontal, que también lo mencionaba Rosen, ¿no? Una estructura más horizontal donde diferentes perfiles se sienten en la misma mesa y tener al cliente en el centro de la escena y pensar soluciones que le hagan la vida más fácil al cliente, que las transacciones del cliente sean cada vez más simples y más sencillas. El enfoque de datos. Hoy el banco tiene no solo un CDO, un equipo de gobierno de datos, sino que también tiene una tribu de datos, con lo cual el banco viene trabajando muy fuerte en los últimos años para ordenar esos datos, porque no podemos hacer inteligencia analítica si no tenemos una base de datos ordenada y si no somos capaces de aprovechar todos los datos que el banco tiene. Después un sistema de Champion Challenger, de pruebas constantes. En Recupero lo venimos haciendo. En general, después Rosen lo puede ampliar un poco, pero solemos tener siempre entre 3 y 4 pilotos en paralelo, probando nuevas estrategias y desafiando las estrategias actuales. Y todos estos ejes llevan a una transformación cultural. Si no logramos que la gente en el banco se adapte a este contexto y a estos cambios, es difícil llevarlos adelante, por eso es importante también la transformación cultural dentro de la empresa, y que Recursos Humanos viene trabajando en ese sentido también muy fuerte. Como conclusión a todo esto, vemos bancos adoptando organizaciones centradas en el cliente, con el uso intensivo de los datos y una mentalidad de testing. Hoy todas las tribus y todos los squads sacan funcionalidades con un modelo de MVP, como para ir testeando, y se va agregando mejoras y funcionalidades a medida que la respuesta del cliente es satisfactoria. Con lo cual esto es un modelo que viene para quedarse, ¿no? Rosen, ¿querés comentar un poco el aspecto normativo? Ahí está. Sí. Bueno, ahí se había cambiado, perdón. Lo que les comentaba Juan, y me daba pie un poco a hablar del contexto normativo en efecto pandemia COVID-19, y un poco lo comentaba Héctor también y lo repasábamos, ¿no? Cómo todas las normativas que se sucedían día tras día a partir del 19 de marzo empezaron a cambiar la forma de trabajar. Esto empezó un poco en el banco, y nosotros nos habíamos organizado ya con algunas formas de trabajar en equipo para que no fuéramos todos a trabajar a la torre, sino que fuéramos haciendo trabajos remotos. Esto ya había comenzado 1 o 2 semanas antes de que se declarase el aislamiento, y finalmente ese 19 de marzo, el jueves, para el día siguiente, para el viernes, cuando ya estábamos todos, teníamos que quedarnos en casa para cumplir con el aislamiento preventivo, pudimos estar todos trabajando, todo el banco trabajando 100% remoto, sin verse afectado la calidad de trabajo ni la conectividad. Así que en este sentido el banco supo adaptarse rápidamente a ese cambio, y ya al día siguiente estábamos trabajando todos de esta manera. Eso internamente. Después ahí Juan seguramente baje a detalle de cómo vivenciaron este proyecto también nuestros partners, ¿no? Los servicios tercerizados que tenemos nosotros, cómo supieron también adaptarse rápidamente y cumplir con estos altos estándares que pone al banco para el resto de las compañías con las que trabajamos y con nuestros proveedores. Pero yendo a lo que es puntualmente el efecto de las normativas, y que nos pegaron fuerte en el recupero y nos van a seguir pegando, lo que vemos es, por un lado, si recuerdan, la prórroga de financiaciones y la comunicación 6949 del Banco Central, que excluía las tarjetas de crédito, pero el resto de la financiación, lo que eran en cuenta corriente, o fundamentalmente los préstamos, los cheques descontados, daba la opción a los clientes, en principio, de postergarlas del 20 de marzo a los primeros días de abril, y después, lo que fue vencimiento de abril
lo que son los vencimientos de mayo y lo que serán de junio, en el caso de que no se paguen en términos, poder postergar esos vencimientos al final de la vida de los préstamos, siguiendo devengando una tasa de interés compensatorio a la que venía la operación originalmente. Eso por el lado de las financiaciones que no eran préstamos. La otra comunicación que impactó fuertemente en la gestión tuvo que ver con la refinanciación automática de los saldos impagos en las tarjetas de crédito, la comunicación 69-64. Que ahí, en primer término también, en el periodo entre 20 de marzo y primeros días de abril, se habían pasado todos los vencimientos a lo que era 13 de abril, ¿sí? Con el mismo monto que el cliente que tenía que abonar, se había pasado automáticamente al 13, y después lo que ocurría es, todos los saldos que quedaran impagos, automáticamente, al cierre de esa tarjeta, ese saldo se iba a estar reconvirtiendo a través de un préstamo con 3 meses de gracia, posteriormente 9 meses de pago de cuota de capital e interés, tomando todo ese saldo que había quedado ahí impago y proyectándolo hacia el futuro. Con lo cual eso también nos cambiaba los saldos a gestionar y nos modificaba también la visión de la mora para esas tarjetas. En ese sentido también tuvimos que adecuarnos rápidamente desde los datos, hacer un trabajo mancomunado con el resto de los equipos para interpretar un poco cómo era la información, dialogando mucho con las procesadoras, dialogando mucho con referentes de los otros bancos para tratar de estar todos alineados o entender cómo estábamos haciendo la interpretación de las normativas y también consultando a Banco Central a través de las asociaciones, y esto era cuestión diaria, no todos los días teníamos novedades y teníamos diferentes normativas que venían a cambiar las formas que veníamos haciendo las cosas. El aislamiento también nos jugó en lo que fueron los cierres de las bocas de cobro, ¿no? Bocas de donde nosotros recibimos los pagos, en muchos casos, por las características de negocio, tenían que estar cerradas. Y por otro lado, toda esta prórroga y refinanciación de financiaciones y de tarjetas, lo que produjo fue la interrupción de los débitos de los pagos. Si el cliente no había pagado en la fecha de vencimiento, automáticamente se tomaba eso como que tenía la intención de postergar o prorrogar, con lo cual los procesos internos que tenemos nosotros de reciclaje, por ejemplo, quedaron todos suspendidos. Un poco estas normativas se traducen en lo que vemos ahí. No había exigibilidad de pago. Y a partir de esto, nos trae aparejado cambios en la estrategia de gestión. Ahí lo dejo a Juan comentar un poquito cómo nos afecta esto de no haber exigibilidad de pago y cómo tuvimos que migrar el rol, sobre todo de los cobradores, a un rol más de asesores. Y Juan, si querés contarnos un poquito. Dale. Bueno, un poco, en primer lugar, comentarles brevemente cómo fue este proceso de migración a home office de todos los proveedores. Nosotros tenemos toda la gestión 100% tercerizada en call center del interior del país. Ya cuando el 16 de marzo se anunciaba el fin de semana previo a ese lunes la suspensión de clases, ya veníamos coordinando con los proveedores, de ir migrando algunos puestos home office, sobre todo porque ya empezaban a aparecer algunos operadores que quizás encuadraban como factor de riesgo, entonces ya no podían ir al call center, con lo cual empezamos a hacer algunas pruebas casualmente con esas personas que ya no podían presentarse en el trabajo. Y a partir de ya el 19, que fue el día previo al inicio de la cuarentena, lo primero que definimos, que era prioridad para nosotros, era el canal entrante, los canales entrantes. Asegurar que a partir del 20 los canales entrantes sigan funcionando, que podamos seguir atendiendo a nuestros clientes, con lo cual eso se logró. La realidad es que el viernes 20 en ningún momento se interrumpieron los canales entrantes y pudimos funcionar. Y luego se fue migrando paulatinamente al resto de la dotación. La realidad también es que tuvimos que también tomar algunas decisiones respecto a la gestión, ¿no? de los recursos, porque las normativas, como bien le comentaba Rosendo, lo que generaban era que la deuda vencida ya no sea exigible, con lo cual no había cartera para gestionar. Y además, la cartera que teníamos para gestionar, teníamos que adaptar protocolos y script
porque al no poder exigirle el pago al cliente, teníamos que más bien hacer una gestión de asesoramiento, explicarle al cliente qué implicaba la normativa, que tuviera en cuenta que si no quería una prórroga o no quería acceder a un plan de refinanciación impulsivo, debía pagar y que podía hacerlo, y en el caso que no pague, explicarle cómo se iba a financiar su saldo y qué generaba esa financiación, ¿no? En el caso de las tarjetas, que tenían una tasa de interés del 43%, en el caso de los préstamos, si bien no iban a generar interés punitorio, generan un interés compensatorio, con lo cual que el cliente entienda que prorrogar también va a tener un costo a nivel de interés compensatorio y que puede precancelarlo en el momento que el cliente lo desee. Entonces, toda esa gestión de asesoramiento fue muy bien recibida. Nosotros tuvimos bastante éxito en esas campañas dirigidas porque capturamos muchos pagos de clientes que quizás estaban bastante perdidos respecto a toda esta nueva batería de normativas, ¿no? Y además, clientes acostumbrados a quizás, como decía Rosendo, de los procesos de reciclaje, de que teniendo el dinero en la cuenta sabían que en algún momento el banco se lo debitaba, y eso no sucedía. Entonces fue importante acercarse al cliente de esta manera como para poder brindarle toda la información y que el cliente con toda esa información tome la decisión, ¿no? Porque al fin y al cabo la decisión estaba del lado del cliente porque la deuda no era exigible. Con lo cual tuvimos que hacer una eficiencia dentro del presupuesto de recupero, estuvimos de alguna manera transfiriendo algunos recursos a otras cuentas o a otros sectores del banco que para otras tareas. Y la verdad que lo venimos administrando muy bien, sabiendo que, como decía Héctor, la mora que hoy tenemos no es real. Lo que hizo la normativa básicamente fue patear el problema hacia adelante, esconder la morosidad, como se dice, abajo de la alfombra. Pero sabemos que a partir de julio, de no haber nuevas normativas, la mora se va a empezar a disparar. Por eso, en un momento Rosendo hablaba de la gestión de premora. Yo creo que este es un contexto donde la gestión de premora cobra mucha relevancia, es muy importante, porque así como los infectólogos hablan de aplanar la curva de contagios, nosotros hablamos de aplanar la curva de ingreso en mora, ¿no? Si nosotros no hacemos una gestión de premora fuerte en este sentido, es muy probable que el ingreso en mora se dispare. Por eso es muy importante y seguramente nunca fue tan importante en los últimos 10 años una gestión de premora como ahora. Con lo cual nosotros estamos no solo dentro de Recupero y con Rosendo trabajando en diferentes clústeres para la gestión de premora, nuestra gerencia de soluciones analíticas, que es la gerencia del banco que desarrolla todos los modelos, ya armó un score COVID-19 que recoge variables de coyuntura y que nosotros los vamos a estar utilizando para hacer gestiones focalizadas de premora. También estamos coordinando con los segmentos y con las sucursales también gestiones de precancelación de productos, ¿no? Tanto de tarjetas como de préstamos. Y siempre con la misma lógica, ¿no? De que el cliente, acercarle la información completa al cliente, que el cliente, si después decide que prorrogar o decide que va a pagar la tarjeta después de la gracia y en 9 cuotas, no hay problema, pero que tenga toda la información para tomar una decisión, porque quizás el cliente pueda evaluar otra situación y decida precancelar. Entonces nosotros vamos a estar ahí, digamos, contactando a esos clientes como para acercarles esa información. Si querés pasar, Rosen. Bueno, un poco, ahí nosotros tenemos 3 grandes procesos en Recupero, que ya veníamos trabajando desde hace varios años, y un poco la idea es comentarles algunos cambios que tuvimos que ir realizando con este contexto, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de refinanciaciones basado en el modelo de score que tenemos. Nosotros tenemos diferentes ofertas dependiendo de si el cliente es buen score o mal score. Tenemos diferentes ofertas en cuanto a tasa y a plazo. También tenemos
Para los clientes que son monoproducto de tarjeta, monoproducto moroso, tenemos la solución del Plan B, que casualmente fue la solución que se le dio a los clientes por la normativa de tarjeta de crédito. Básicamente la financiación que se les dio a los clientes fue una financiación dentro de la tarjeta, que es un plan B en cuotas con 3 meses de gracia. Nosotros es un producto que ya lo veníamos trabajando, donde hacemos una consolidación del saldo del cliente, incluyendo las cuotas futuras, y le damos una financiación dentro de la tarjeta. Esto es un poco, acompaña la idea que Rosendo explicaba al principio, de ayudar al cliente a salir de mora, y que para nosotros es más importante la relación de largo plazo y el valor del cliente a lo largo de toda su vida, y no en un problema de coyuntura, ¿no? Nosotros tenemos tecnología de RPA en la instrumentación de las refinanciaciones, o sea, todas las refinanciaciones de individuos son sin papeles, no se firma ninguna documentación, se pacta en forma telefónica, el contrato queda disponible dentro de los términos y condiciones de online banking, y la instrumentación se hace mediante la tecnología de RPA. Nosotros pactamos con el cliente y al día siguiente la refinanciación ya está instrumentada. Lo que hicimos en este contexto respecto a este proceso fue adecuar algunas ofertas, incorporando plazos de gracia, mejorando la tasa, o sea, bajando las tasas de interés, y también extendiendo plazos para aquellos clientes que realmente lo necesitaran de acuerdo a su actividad o de acuerdo al valor que tienen para el banco, ¿no? Pero un poco estos cambios lo hicimos en paralelo a la normativa, porque hay muchos clientes que la normativa no alcanzaba para que puedan resolver su situación. Entonces nosotros ahí estábamos para acompañarlos y darle una solución integral de todos sus productos en condiciones iguales o mejores que la normativa, ¿no? Por supuesto. Después tenemos el proceso de inhibiciones de tarjeta de crédito, que también lo tenemos basado en los scores de cobranzas, donde tenemos mayor tolerancia para los buenos clientes, para los clientes de buen score, y menor tolerancia para clientes de mal score. En este contexto, como bien decía Rosendo, en abril ningún producto de la cartera de individuos era exigible, con lo cual, al no ser exigible, tuvimos que suspender las inhibiciones por mora, hasta tanto se regularice la cartera en función de la normativa. Y respecto a lo que es promesa de pago, las promesas de pago en abril se derrumbaron. ¿Por qué se derrumbaron? Porque no podíamos tomar promesa de pago porque la deuda no era exigible. Con lo cual, como les comentaba anteriormente, era un llamado más de asesoramiento y un llamado informativo, y lo único que dejamos registrado era la voluntad del cliente de pagar o no pagar la cuota del préstamo o la tarjeta de crédito. Con lo cual, a partir de mayo, lo que estamos viendo sí es un repunte de las promesas de pago a partir de que las tarjetas de crédito vuelven a ser exigibles en los vencimientos de mayo, pero no tenemos los niveles de promesa que teníamos pre-COVID, lógicamente, porque los préstamos siguen bajo el efecto de la normativa, lo mismo que el saldo de cuenta corriente. Con lo cual, lo que esperamos a futuro es que las promesas de pago se vuelvan a recuperar a partir de julio, pero también migrar, digamos, a los canales digitales todas estas promesas de pagos que nosotros veníamos traccionando desde la operación de call center, ¿no? Un poco, Héctor lo mencionaba al principio, nosotros veníamos trabajando en varios proyectos de nuevos canales para la gestión de cobranza. Esto obviamente aceleró absolutamente todo. El banco es un banco que tiene como foco la autogestión. Hoy todos los squads del banco están trabajando en soluciones de autogestión para los clientes. Por poner un ejemplo, el squad de claves ya agregó funcionalidades para que los clientes blanqueen sus claves en forma autónoma. Se está agregando la funcionalidad de pago de cuotas diferidas por la normativa. O sea, la normativa hoy permite diferir cuotas, pero el cliente las puede precancelar en cualquier momento. Esa solución va a estar disponible en estos días para que el cliente pueda precancelarla por la app del banco o por online banking. Con lo cual el banco constantemente está implementando funcionalidades tendientes a la autogestión del cliente, y nosotros
También venimos trabajando con un portal de autogestión que ya tiene dominio del banco, es Galicia Cobranzas, y venimos trabajando con los equipos del banco de publicidad, de diseño y contenido, un poco en la estética de este portal, que como verán es una estética muy similar a la app del banco, un poco para que el cliente, acercarnos mediante este canal al cliente, que nos pueda dar un compromiso de pago, que si tiene algún problema y quiere pedir un plan de pago nos deje su teléfono, que si el cliente ya realizó un pago nos pueda avisar por este canal y nosotros suspender cualquier acción en paralelo. Con lo cual, digamos, este portal ya es un hecho. Estamos terminando de ajustar algunos detalles de funcionalidades, pero la idea es que a partir del 1 de julio esto ya esté productivo y la idea es un poco que esto alcance a gran parte de la cartera, sobre todo el gran volumen que significa la mora temprana, ¿no? Después venimos también, ya estamos haciendo las grabaciones de nuestro asistente virtual, que va a ser Gala. Nosotros tenemos el desafío, es la primera vez que Gala va a tener voz. Hoy Gala en el banco es el asistente virtual que resuelve consultas por WhatsApp. Para nosotros es un orgullo y un desafío porque la primera voz de Gala va a ser para cobranzas. El equipo de publicidad del banco eligió a la locutora que le va a dar voz a Gala y esa locutora ya está grabando. Con lo cual también ya para junio, julio, Gala ya va a estar funcionando. Y un poco el que ya conoce de asistentes virtuales, saben que es un asistente que puede tener una conversación fluida con el cliente, que atrás de ese asistente hay un árbol de decisión que tiene precacheado todas las posibles conversaciones de cobranza que podría tener con el cliente, y que también te permite una gestión mixta ante casos de negociación compleja, ¿no? De que Gala sea quien contacte y si el llamado no lo puede resolver, lo pueda derivar en línea a un operador, y que ese operador continúe con esa negociación. Y lo que permite un asistente virtual básicamente, y lo más importante, es la productividad, ¿no? Duplica la productividad de un operador. Tengamos en cuenta que un operador, lógicamente, tiene tiempos ociosos, tiempos de break, tiempos de muertos entre llamado y llamado, con lo cual las horas productivas de un operador, con suerte, será el 80% de las 6 horas que está trabajando del turno. Con lo cual, esto no pasa con un asistente virtual, con lo cual es muy importante, sobre todo en la gestión de premora y en la gestión del primer bucket, contar con un asistente virtual, sobre todo en los picos de mora, para poder atenuar todo ese caudal de gestión. Y después el otro canal que también ya tenemos en marcha es, estamos migrando nuestro número de WhatsApp que tenemos hoy en el canal entrante a la API oficial. Ya cargamos el formulario en Facebook para que nos apruebe los mensajes y la idea es empezar a utilizar este canal como canal saliente de asesoramiento a los clientes sobre vencimientos y saldos, y a partir de que el cliente comience la conversación poder acompañarlo en que regularice su situación y que pueda estar al día con el banco y que entienda y que conozca de los beneficios de poder estar al día con el banco. Con lo cual, estos 3 canales, junto con la incorporación de la red de sucursales a la gestión del primer bucket de mora, es todo, digamos, de alguna manera, el kit antipandemia que venimos preparando y que vamos a tener disponible para julio, que es donde vamos a empezar a ver una cartera bastante compleja en cuanto a la gestión, ¿no? Y como conclusión, y después un poco para abrir el espacio para consultas, más que futuro, como veníamos diciendo, todo lo que veíamos a futuro de alguna manera lo vemos cada vez más cerca, porque este contexto aceleró. Nosotros venimos trabajando en que la gestión tiene que ser una gestión holística, o sea que el mix de canales que utilizamos tiene que tener interacciones compartidas y no puede haber fuga de información. ¿A qué me refiero? Que si iniciamos una gestión en un canal, el canal pueda terminar en otro canal sin que se resienta esa conversación, ¿no? Esta cosa de que el cliente no perciba que le volvemos a preguntar lo mismo, ¿no? Para dar un ejemplo. Tener un único protocolo. El cliente tiene que tener la misma experiencia con el banco, no importa el canal que adopte.
recordemos en un slide anterior lo que les comentaba era, nosotros queremos gestionar a nuestros clientes por el canal que prefieran. Ahora, una vez que eligen ese canal tienen que tener la misma experiencia, sea el canal telefónico, sea el portal de autogestión o sea un asistente virtual. Con lo cual venimos trabajando también con el equipo de publicidad en la manera de cómo dirigirse al cliente, sea por escrito, sea por un chat, sea por voz, para tener un único protocolo y que el cliente desde lo visual y desde lo sonoro tenga la misma experiencia con nosotros. Desde lo visual me refiero, por ejemplo, al portal de autogestión, como les venía mostrando, que tenga la misma estética de lo que es el Banco Galicia y la marca Galicia. Después, lógicamente, la revolución de pagos, ¿no? Empezar a incorporar, que Héctor lo mencionaba al principio, códigos QR, empezar a incorporar las corresponsalías, o sea, empezar a incorporar canales o abrir canales de pago para que el cliente, para que le podamos facilitar el pago al cliente, ¿no? Que le podamos mandar un botón de pago, o que si el cliente quiere ir a la corresponsalía que le queda al lado de la casa, lo pueda hacer, y que no se tenga que trasladar para pagarnos. Y después, de alguna manera, como veníamos diciendo, disponibilizar la autogestión, o sea, escalar la autogestión. Porque nosotros vemos que los llamados salientes van a disminuir radicalmente. O sea, hoy quizás sigue siendo el canal tradicional el principal canal de contacto, pero vemos que ya a corto plazo, mediano plazo, ese mix va a cambiar y se va a invertir. La idea es que, así como las transacciones del banco o con sucursales están creciendo exponencialmente en formato digital y no tanto en la sucursal, vemos lo mismo en Recupero, ¿no? Que las interacciones crezcan exponencialmente en los canales digitales en detrimento de los llamados. Con lo cual, en el horizonte que vemos, y bueno, siempre jugar con el trade-off entre maximizar el recupero versus retener al cliente, ¿no? Es importante establecer estas relaciones de largo plazo, por eso es que lo que veníamos diciendo, ¿no? De ajustar las ofertas a los clientes, de detectar y comprender a los clientes para ayudarlo a salir de su situación, de que los oficiales sean el primer canal de contacto con ellos, de facilitarles la información en diferentes canales y que puedan tener una experiencia con el banco, en la gestión de recupero, similar a otra experiencia que puedan tener con otra transacción con el banco que quizás es menos traumática que una gestión de mora, ¿no? Bueno, por nuestra parte, acá llegamos con la presentación, Raúl. Estamos disponibles para las preguntas que nos quieran hacer, tanto a Héctor como a mí como a Rosendo. Y bueno, las iremos contestando. Genial, Juan, la verdad.